Hechos capítulo 10, versículo 37, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Pueden tomar sus asientos? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ungir tiene el significado de aplicar aceite sobre algo o sobre alguien. El propósito de la unción era dedicar, consagrar el objeto o la persona a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento vemos que cada vez que alguien era ungido con el aceite de la unción, el Espíritu de Dios descendía sobre aquella persona para capacitarle a lo que Dios le había enviado. Amén. O lo había llamado, podríamos decir. Todos aquellos que avanzaron y lograron algo para Dios fue porque tuvieron la unción de Dios en sus vidas. La Escritura dice que Dios estaba con ellos. Un ejemplo puede ser Sansón. Sansón es un claro ejemplo cómo necesitaba la unción del Espíritu de Dios que se manifestaba como fuerza. Cuando ustedes leen el libro de Jueces pueden ver versículos bíblicos en específico que nos dicen cómo el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él podía obtener esa fuerza. Amén. Vemos un claro ejemplo también como David, que todas las cosas que él logró fue porque Dios le escogió y lo ungió. Cuando uno escudriña el Salmo 89, versículo 20, dice: allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y ahí puede usted en su mente pensar en Elías, en Eliseo, en Samuel. Amén. Hombres que fueron llenos de la presencia de Dios, a quienes Dios escogió y sobre quienes Dios derramó de su espíritu. Pero leyendo el libro de Hechos 10, vemos nosotros sacerdotes en el Antiguo Testamento, profetas, jueces, reyes que fueron ungidos con aceite. Amén. David fue ungido con el cuerno de aceite, Saúl fue ungido con la redoma de aceite. Pero aquí en Hechos vemos que al Señor Jesucristo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Y el aceite simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a Hechos, hay una promesa en nuestras vidas. Cuando uno escudriña Hechos capítulo 1, versículo 8, dice en el nombre de Jesucristo: pero recibiréis poder. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Recibiréis poder, dice la Escritura. Cuando uno escudriña el libro de Efesios, hermano, dice en el nombre de Jesucristo, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la señal de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y cuando sigue escudriñando el libro de Efesios, allí en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido, dice la Escritura, sellados con el Espíritu Santo. Hemos recibido poder, hermano. Y por último, dice Romanos, para hablar del Espíritu Santo, Romanos capítulo 5, en el nombre de Jesucristo, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice, hermanos? El amor de Dios fue derramado en usted y en mí por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, dice la Escritura. El amor de Dios que usted y mi persona necesitábamos cuando estábamos allí fuera, teniendo ese vacío, esa opresión, esa soledad. Hoy, llegando a los caminos de Dios, viendo que el Espíritu Santo es el sello, es la señal, y que el Señor Jesucristo, dice la Escritura, dio poder, recibiréis poder, y que hemos recibido el amor de Dios y ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué experimentamos la soledad y la angustia muchas veces? ¿No se ha preguntado usted por qué me siento así hoy? Hoy me levanté de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué si tu palabra me dice, y uno empieza con los versículos bíblicos? ¿Por qué experimentamos soledad? ¿Por qué experimentamos angustia? Y vamos a hablar por qué, hermanos, muchas veces experimentamos esas situaciones. Porque no se trata solo de recibir, hermanos, sino de mantener lo que hemos recibido. Cuando usted busca la definición de mantener, es conservar, es darle vigor, es permanencia, es sostener, es nutrir. Amén. Y muchas personas, nosotros podemos creer que recibir algo es lo difícil, y sí, porque para poder obtener algo, ¿qué hacemos? Nos esforzamos. Hay una dedicación, pero realmente lo difícil no es obtenerlo, sino mantenerlo, conservarlo. ¿Se entiende? Sostenerlo, nutrirlo, la perseverancia. Y un ejemplo básico es el trabajo material. Cuando uno se pone a pensar, una persona para obtener un trabajo se esfuerza, recorre, tiene ese esmero para buscar un trabajo. Y sí, es difícil buscar un trabajo y conseguirlo, pero más difícil es mantenerlo. Cuando nosotros obtuvimos un trabajo, ¿qué hacíamos? Estábamos 15 minutos antes, si era posible media hora antes, puntuales, nos esforzábamos. Pero pasa un tiempo, ¿cuántas personas han perdido trabajos por negligencia o por descuido? Trabajos materiales, hermano, se han perdido por la falta de constancia, por la negligencia, por la falta de responsabilidad. Y ese trabajo que costó y que a su principio había puntualidad, luego hay excusas por las llegadas tarde. Pensamos qué excusa poner por haber llegado tarde, olvidándonos el esfuerzo y la dedicación que tuvimos y lo que costó conseguir un trabajo. Ahora bien, vamos al ámbito espiritual si terrenalmente lo entendemos. Las cantidades de veces que hemos perdido cosas en esta vida por negligencias o falta de responsabilidad, por descuido, por no saber mantenerlo, por no mantener mi compromiso. Amén. En el ámbito espiritual, hermanos, ser libre por Cristo puede ser en un segundo.
ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado, porque la palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 34, que el que practica pecado, esclavo es del pecado. En el ámbito espiritual, ser libre no cuesta, hermano, porque el poder de Cristo se perfecciona en nuestras vidas. ¿Saben lo que es difícil para la persona? Mantenerse libre de ese pecado. Mantener la libertad es lo que cuesta. Se recibe por gracia, hermano, la libertad que el Señor Jesucristo nos otorga. Nuestros pecados son limpiados con su sangre. Romanos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, que Él fue molido por nuestros pecados y rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y usted sabe cómo ha llegado a los caminos de Dios. La angustia, la opresión que se siente por estar divididos con Dios, porque el pecado trae división. Trae división, hermano. Hay una división entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero Cristo es el que nos justifica y el que dio la promesa, el que oró, como dice su palabra en el libro de Juan, para que descienda un consolador, para que nos enseñe todas las cosas y nos haga recordar que la palabra. Ahora bien, vemos que los fracasos que están escritos en la palabra de Dios fue de gente que no pudo mantener lo que había recibido. Ahora, ¿cuál es la realidad para usted y para mí de poder mantener lo que recibimos, su Espíritu Santo, o lo que también Dios nos va a dar prontamente? ¿Cómo mantenemos lo que recibimos o lo que vamos a recibir de parte de Dios? Porque no sé si usted se ha puesto a pensar, pero anhelamos tantas cosas que muchas veces ni siquiera sabemos si lo vamos a poder mantener, si vamos a poder mantener lo que le pedimos a Dios de rodillas. Por eso el Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros que veamos cómo están nuestras oraciones delante del Padre, porque pedir puede ser fácil, pero cuando se recibe, hermanos, ahí hay que mantenerlo. Y es constancia, es dedicación, es conservar lo que Dios le ha dado a usted y lo que Dios me ha dado a mí. El llamado de Dios en su vida y en la mía. El propósito que Dios tiene con su vida y con mi vida. Y muchas veces ese propósito se ve obstruido por causa de nuestras propias rebeliones. ¿Por qué? Porque nosotros trazamos nuestros propios caminos, hermano. Lo trazamos, la Biblia lo dice claramente, que nuestros propios caminos nos llevan a la muerte. Y cualquier área que hemos sido nosotros llamados a servir a Cristo no va a funcionar, no vamos a ser funcionales si no estamos ungidos. Cada día, hermano. Esto es de cada día. Por eso cuando la palabra nos habla claramente, Cristo nos libertó, no para volver a ser esclavos de nuestros propios pensamientos, emociones, sentimientos. Cristo nos libertó para servirle con un corazón limpio. Y es nuestra responsabilidad, hermano. La promesa ya está, su Espíritu Santo. Ahora, mantenernos ungidos no depende de Dios. Depende de usted y depende de mí. Es su responsabilidad y la mía mantenernos ungidos para que la carne no nos entorpezca. Por carne hablo de deseos no gratos, no agradables a la presencia de Dios, porque hay una lucha interna cada día, hermanos. No lo hablo para usted, lo hablo para mí primeramente. Es de todos los días. ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Por qué digo de todos los días? Cuando uno va al libro de Levítico, es un mandamiento, dice la palabra de Dios, Levítico, capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana
y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Poner leña cada mañana. Cada mañana cuidar que ese fuego no se apague. Y Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Ven cómo vamos del Antiguo Testamento al Nuevo? Te aconsejo que lo avives. ¿Por qué? Porque literal cuando uno hace fuego y no empieza, descuida el fuego para alguna comida o para calentarse muchas veces, ¿qué acontece? Se empieza a apagar. Y cuando se apaga, quedan cenizas. Y esas cenizas estorban. Para encender fuego y que no haya olor y se haga tanto humo, hay que sacar la ceniza, poner la leña, prender fuego. Cada mañana los sacerdotes debían poner continuamente leña. Y eso nos habla a nosotros de la oración, del clamor, de la palabra de Dios. No un día y 3 días no. No un día a la semana y 6 días no. Todos los días. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Te lo aconsejo, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y por medio de la oración y de la palabra de Dios, mantenemos la unción, mantenemos la relación con nuestro Padre. ¿Por qué? Conocemos su voluntad. Hace poco la palabra decía, no es solamente oración, porque si fuera por oración sería todo emocionalismo, sentimientos, pensamientos. Vamos a la palabra. Por tu palabra, Jehová, voy a orar. Por tu palabra, y tu palabra es fiel y verdadera. El hombre falla, sí. Nos equivocamos, sí, pero tu palabra no. Porque es lumbrera a mi camino. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Dice la palabra que cuidemos la unción. Aviva el fuego del don de Dios. Avívalo, ¿cómo? Cuidándolo. Manteniendo ese fuego todos los días. No contaminándonos, hermano. No contristando su Espíritu Santo. ¿Se contrista el Espíritu Santo? Sí, se contrista. ¿Cómo lo contaminamos? Por lo que escuchamos, por lo que vemos. Porque todo lo que está alrededor empieza a influir en nuestro interior. Influye, hermano. Por eso la palabra dice que estemos atentos, que nuestros sentidos no se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. No se extravíen sus sentidos. Lo que escuchen, lo que ven, que no les entorpezcan su vida espiritual en la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, hermano, y la mía. Si nosotros permitimos que el de al lado entorpezca mi relación con Dios, ¿qué va a pasarnos? Y vemos claramente que muchas veces descuidamos la unción porque nos cargamos. Eso es lo que acontece. Nos cargamos con acontecimientos, emociones, sentimientos. Nos cargamos. Y el ungido debe orar y no cargarse emocionalmente. El ungido ora y después de la oración no sigue cargado. El ungido lleva las situaciones a Dios y no las carga él o ella. Cuando uno escudriña a Samuel, 1 Samuel 8, dice la escritura que el pueblo pidió rey y eso a Samuel no le agradó. No le agradó a Samuel aquello. Esto hace un tiempo fue predicado. Y él que hizo fue y oró a Dios. Y Dios le dijo, haz lo que el pueblo dice. Por eso el ungido no se carga con las situaciones, sino que ora y se las encomienda a Dios. Porque, hermanos,
¿Qué ha de ser de nosotros si todo el tiempo estamos cargados con las situaciones? Eso es lo que impide que la unción pueda permanecer en nosotros. Lo impide claramente. Por eso lo vemos claramente cuando de nuestro interior fluye la obra carnal. Usted lo sabe. Usted lo sabe qué es lo que le carga, qué es lo que le está aconteciendo, qué es lo que le ha entorpecido su relación con Dios, que hoy dice, no escucho la voz de Dios hace mucho tiempo. Hay un silencio de parte de Dios. ¿Por qué? Y acá está, se ha contrictado el Espíritu Santo. No podemos con nuestras propias fuerzas. Al mismo Señor Jesucristo dice la Escritura que fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Espíritu Santo y poder, y Dios estuvo con él. Con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado esa señal a nosotros, ese poder para mantenernos con el dominio propio. ¿Y saben qué pasa muchas veces? Hablamos de santidad, de consagración, de obediencia. Hablamos de muchísimas cosas, hermano. Pero realmente, ¿cuántas cosas guarda el corazón? ¿Cuántos rencores guarda el corazón? ¿Cuánta amargura? ¿Cuántas desilusiones por personas que le dañaron o le lastimaron? ¿Cuánto guarda el corazón muchas veces que uno dice, el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo? La palabra lo dice en 1 Corintios 6, 18, 19. Pero ¿habitará el Espíritu Santo en un vaso que no está limpio? ¿Habitará el Espíritu Santo donde hay rencor, donde hay enojo? ¿Habitará el Espíritu Santo donde hay amargura, resentimiento y orgullo? No podemos decir que ahí habita el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no puede habitar donde hay un lugar con suciedad, hermano. Y en el ámbito espiritual lo lleva a todo lo que hice mención. Entonces, hoy nos podemos discernir que cuando hay enojo, no podemos decir que su Espíritu Santo habita en nuestras vidas. ¿Por qué lo hablo esto? No podemos evitar que nos ataquen, hermano. Pero sí podemos evitar que ese ataque no se convierta en resentimiento. No podemos, hay situaciones que vivimos y va a depender de usted y de mí. ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Por qué lo digo esto? Porque usted va a decidir si eso que aconteció le va a afectar o no. O va a doblar rodillas y hasta que eso no salga, hasta que esa situación en su corazón, en sus pensamientos no salga, no voy a dejar de orar, de apartarme para ti, porque conozco que un enojo, que el orgullo, que la soberbia, que la rebelión me aparta de Dios. Y todo aquello que está en nuestros corazones, depende de la situación que se viva y lo que usted deja entrar, es lo que va a impartir. Ahora, ¿qué estamos impartiendo? Porque si su Espíritu Santo habita, decía Hechos 1:8, me seréis testigo. Daréis testimonio que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes. Tendrán que frutos dignos de arrepentimiento. Por eso siempre va a ir mucho más allá de arrepentirnos. Van los frutos, hermano. Van los frutos. El árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. Por eso hablamos claramente. ¿Por qué lo hablo todo esto? El mundo, ¿qué hace? Camina con su fuerza. ¿Qué hace una persona que no tiene al Espíritu Santo? Camina con su fuerza. Por eso el Hijo de Dios debe caminar dependiendo de Dios, porque la unción se detiene cuando nosotros comenzamos a depender de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza. ¿Qué pasa cuando no está su Espíritu Santo y no está la unción cada día? Hay un agotamiento.
fluye la emoción y el sentimiento carnal que se imparte al que tengo al lado. ¿Y saben qué dice allí segunda de Samuel? En el nombre de Jesucristo, segunda de Samuel, capítulo 2, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Primera de Samuel 2:9 dice, en el nombre de Jesucristo, la oración de Ana. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No es por fuerza que una persona prevalece, hermanos. No es por fuerza que una persona va a prevalecer. Así lo dice la Escritura, los impíos perecerán. No es con fuerza. Por eso cuando no caminamos con el Espíritu Santo de Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué estamos haciendo? Caminando con nuestras propias fuerzas, con nuestro razonamiento, con nuestro ego, con nuestro orgullo, llevando la palabra de Dios ¿a qué? A nuestro parecer. Que el Señor Jesucristo nos pueda ayudar, hermano. Porque hoy la palabra era claramente, primero nosotros, mis caídas y mi estado en el que me puedo llegar a encontrar no tiene la culpa el que está al lado, sino mi persona misma. Mi persona misma. Sus caídas o el estado, la condición en la que se encuentra no tiene la culpa la persona al lado, sino usted mismo. Por eso, hoy, con la palabra de Dios que nos está hablando claramente, podemos ver la cantidad de veces que despreciamos al Espíritu Santo y caminamos con nuestra fuerza. La cantidad de veces que descuidamos nuestra relación con Dios, el llamado de Dios y todo lo que Dios nos dio por hacer nuestra voluntad. No, pero más adelante, con tan solo el ejemplo del trabajo, se puede llevar a muchas áreas, matrimonios, padres, aquel que dice, no, si es fácil casarse. No, hermano, es fácil ser padre, fácil es hacerlo, pero difícil es mantener lo que Dios le ha dado a usted y a mi persona. ¿Por qué? Porque cuando descuidamos la comunión con Dios, comenzamos a actuar con nuestras propias fuerzas. Y la palabra dice que Dios estuvo con el Señor Jesucristo. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, todo lo que os hago y lo que hablo es porque todo lo que el Señor Jesucristo habló e hizo fue por la voluntad de Dios. No hizo nada, absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios. Por eso dice Juan 5, versículo 30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Saben que predicar y hablar palabra de Dios lo pueden hacer muchos? Cuando nosotros vamos a la Escritura, los fariseos y los escribas conocían la palabra, conocían la ley de Dios. Pero hubo algo diferente en el Señor Jesucristo. Cuando dijeron, ¿quién es que de sus labios, de su boca, salen palabras de gracia? ¿Por qué? Porque allí estaba el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios en él. Y lo vemos en cada uno de los siervos que Cristo tomó, a un Esteban lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fue que allí en Hechos capítulo 7 dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así nos encontramos nosotros resistiendo
al Espíritu Santo. Conociendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Posponemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y realmente no sabemos qué va a acontecer mañana, hermano. ¿O usted sabe qué va a acontecer mañana? Y con su palabra y cada día que usted la escudriña, y mi persona, conocemos la voluntad de Dios. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo no podemos decir, no lo hice porque nadie me dijo, porque sí escuchó la palabra de Dios. No nos vamos a poder justificar delante de su presencia. Por eso, ¿por qué posponemos muchas veces el llamado de Dios? Porque aún nos queremos deleitar en lo que a nosotros nos gusta. Pero después, pareciera que el pecado es agradable, así como Eva. ¿Qué hizo la serpiente? La engañó. Y Eva codició lo que tenía ahí enfrente de sus ojos y lo tomó. A la vista parecía agradable, pero trajo grandes consecuencias. Por eso el pecado y el satisfacer los deseos carnales, lo que usted quiere, lo que mi persona quiero, al momento parece ser agradable, pero y después es un gusto amargo, hermanos. Y así se camina, impartiendo la angustia, impartiendo la tristeza, impartiendo la opresión que se siente por dentro. Hoy es el tiempo donde nosotros querramos estar. Mañana, hoy usted lo va a decidir con Dios, al igual que mi persona. Y la decisión es de hoy y cada día. Hoy decido servirte, mañana nuevamente. Hoy, Jesucristo, ayúdame a servirte. Al pasado mañana, con este conocimiento que tengo, ayúdame, porque mientras más usted y mi persona recibamos conocimiento, más responsables somos. Por eso, hoy su Espíritu Santo habla en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos impartiendo? ¿Qué es lo que usted o mi persona hemos permitido entrar, que no hemos podido mantener la unción de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que usted permitió? Porque muchas veces caminamos lastimando al que tenemos al lado. Y eso se vuelve normal y no tiene que ser así. La iglesia, ¿cómo camina muchas veces? La esposa de Jesucristo, ¿cómo camina? Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos caminando? Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que hoy podamos ver la cantidad de veces que al descuidar nuestra relación con Dios, contristamos su Espíritu Santo y de ahí en adelante usted y mi persona estamos caminando con nuestra fuerza. Y eso claramente al pasar un tiempo, cuando uno quiere nuevamente restaurarse, nuevamente orar ante la presencia de Dios, cuesta, porque la carne ya prevaleció tanto que cuesta. ¿O cuántas veces no le ha acontecido a usted que hay veces, noches, días que quiere pasarla en vela, pero hay días que no quiere orar? Días que se sienta y escudriña la palabra y días que no quiere escudriñar. ¿Cuánto más cuando ya ha pasado tanto tiempo de descuido y cuando en ese fuego que ardió en un tiempo solo quedó ceniza? Y ese llamado de Dios, y cuando usted le sirvió, o mi persona, ¿cuántos que se apartaron, que hoy pueden escuchar palabra, pero no viven consagrado a Dios? Dones, talentos, ministerio, que quedaron a mitad de camino por personas que no pudieron mantener
lo que recibieron. ¿Y nosotros? Porque estar dentro de una iglesia no hace referencia a que realmente haya santidad. La santidad se va a ver reflejada por lo que sale de nuestros labios y por nuestras obras. ¿Y cuántas veces en vez de caminar agradándole a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras obras y en nuestras actitudes, nos apartamos? Por eso no es por estar dentro de la iglesia, por venir 1, 2 o los servicios que sean necesarios. Es por cómo usted vive después fuera. Es por el testimonio que usted y mi persona damos. Y es porque realmente se va a ver cuando su Espíritu Santo está en alguien que dice ser hijo e hija de Dios. Hasta acá sería la palabra.